Bueno, buenas tardes una vez más. Continuamos entonces con el tema siguiente de la asignatura y, bueno, en este caso lo vamos a dedicar, como ya os anticipaba en la sesión anterior, a hacer una revisión un poquito de los que conozcamos pues con algunas imágenes y con un poquito la historia de estos sistemas, los equipos que se utilizan actualmente para la automatización industrial de procesos. ¿Vale? En una fábrica, digamos, moderna, donde se trabaje con estas filosofías de fabricación flexible, de concepto Thin y fabricación integrada por computador. Vamos a hablar sobre todo de los sistemas, veréis que casi todos con computador, como hemos hablado, que se utilizan en la parte productiva del proceso, ¿vale? O sea, sobre todo en la parte de planta. Y bueno, aunque todos ellos son, digamos que, como os digo, equipos pues basados en un computador hoy en día y con un determinado software de control y todo esto, podemos hablar de una cierta especialización, ¿vale? Entonces, podríamos resumirlo en sistemas de control numérico, o CNC, en autómatas programables, o PLC, ¿vale? En inglés, las siglas en inglés de Programmable Logic Controller. Bueno, por supuesto, el computador también ha ganado un sitio dentro de la planta, pero para distinguirlo un poco del computador ofimático, como podría ser el que tengo yo ahora aquí en la mesa, o por hablar un poco de la rugerización, ¿no? De la palabra es un poco anglicismo, que quiere decir robustez, un equipo PC pero robusto para la planta, pues lo podríamos denominar, hoy en día está tendiendo la palabra PC industrial, para querer decir que es un PC adaptado, ¿no? Para que aguante las condiciones de trabajo de una planta. También os he hablado de los controladores de procesos continuos, los DCS. También os he hablado de los sistemas CAD/CAM. También podríamos asociarlos a la automatización industrial. Por supuesto, los robots industriales. Y luego, en general, todos aquellos sistemas que ya no tienen un nombre específico, o podrían, algunos sí, almacenes automáticos, transelevadores, etcétera, etcétera, pero que en general sirven más que nada de apoyo al trasiego de materia prima, producto semi-elaborado, producto terminado dentro de la fábrica, ¿no? Lo que sería la manutención interna, la manipulación, ¿vale? Entonces, por supuesto, el robot es un elemento que se puede usar para manutención, como ya os imagináis, pero también se puede utilizar para producción. El tema del robot de soldadura, el robot de corte, etc., etc., ¿no? O sea que es un producto que se puede ver como de ambos mundos, ¿no? Un producto que se puede ver meramente para manutención o meramente para producción. Puede tener o incluso valer para las dos cosas en la misma aplicación. Bueno, a ver, el control numérico. Control numérico, también llamado numerical control, pues, como os decía, son máquinas electrónicas programables. ¿Y que qué hacen esos sistemas programables? Pues controlar los movimientos de una máquina herramienta. Vale, ¿qué es una máquina herramienta? Pues, por ejemplo, la que podréis ver hace 40 años por ahí, en los años 60, antes de la utilización del computador en un proceso productivo, pues sería ese torno manual, en el que todos los movimientos, como veis por ahí, una serie de palancas, una serie de volantes, una serie de componentes que constituirían pues un torno. ¿Y quién manejaba ese torno? ¿Quién fabricaba la pieza? Una persona. Una persona, pues un señor con mucha experiencia, el tornero, que conoce bien la máquina, que sabe qué útiles tiene que poner, que sabe qué operaciones tiene que hacer, pero que al fin y al cabo la precisión y la calidad, digamos, de la operación que se estaba haciendo era básicamente manual. Entonces, cuando se automatizó esta máquina y se puso como cerebro, aquí lo quiero resaltar un poco, ¿no?, de esa máquina en vez del ser humano, se puso a un computador por delante, en este caso el equipo que va a controlar la máquina, que va a hacer los movimientos de control de ejes y hacer que tengamos una unidad autónoma de mecanizado, es el computador, pues surge lo que se llama el control numérico. Es decir, no es más que pensar que es un torno que hemos automatizado, de forma que sea capaz de fabricar la pieza sin intervención del operario. ¿Sin intervención de qué? En productiva. Evidentemente el operario tiene que, a través del IHM de la máquina, participar y decir qué es lo que se va a fabricar, de alguna forma tiene que interactuar con la máquina. Es decir, el operario aquí sigue existiendo, ¿vale? Pero no está todo el rato, es decir, aquí todas las horas de producción de la máquina está el operario delante. En cambio, en esta máquina, pues a lo mejor
el operario es como la lavadora, ¿no? Durante 3 o 4 minutos nos dedicamos a decir qué es lo que tiene que hacer la lavadora y después durante las hora y media o 2 horas siguientes, pues la máquina se dedica a hacer lo que tiene que hacer. ¿Me explico? Entonces, antes esas 2 horas las tenía, es como lavar a mano y lavar a máquina. Pues aquí es lo mismo, fabricar a mano o fabricar a máquina. ¿Vale? Entonces, en el momento que aparece el control numérico, aparece el ordenador y lo incorporamos a esa primera máquina, esto va a ser la evolución que vayáis a ver en casi todos los sistemas, ¿no? Había una forma manual de fabricación y lo que se hace es automatizar. ¿Vale? Entonces aquí surgen, pues eso, lo que hoy en día se denominan sistemas de control numérico. La historia. Un poquito yo, de todos los equipos que os voy a comentar para la automatización industrial, pues me he dedicado un poquito a rebuscar, alguna historia ya la conocía, otra historia la he rebuscado, y bueno, os quiero hacer ver un poquito qué pasó, cómo nació esa máquina. Pues el personaje, digamos un poco que a nivel internet, si buscáis, más se asocia a esta máquina, evidentemente, yo diría que en casi ningún invento industrial podríamos decir que en general, ninguna invención de la humanidad podríamos asociarla únicamente a una persona, pero solemos buscar a una figura, ¿no? Un ente al que podamos decir, pues este es el inventor del control numérico. Bueno, yo diría que un personaje importante en la invención del control numérico es este señor, que este señor es John T. Parsons. Vale. ¿Por qué se inventó el control numérico? Siempre suele haber una razón de peso, pues una persona o un equipo de personas que seguramente conocía el tema de fabricar a mano, conocía el tema bien en profundidad, el tema de la máquina herramienta, y que alguien le propone una necesidad y que tiene la capacidad tecnológica y han aprendido lo suficiente de los computadores, a lo mejor como para aplicarlos en ese tema. O sea, lógicamente las invenciones surgen de una necesidad y del conocimiento en general, ¿no? Entonces, en este caso, fijaros, en el año 1949, fijaros ya en qué momento, la US Air Force, o sea, el ejército del aire americano, le pide al MIT, una institución universitaria bien conocida en Estados Unidos, que intente realizar una primera máquina herramienta que sea controlada de forma numérica. De ahí viene el nombre, es decir, controlada ya no por un ser humano, sino pues por algún equipo o sistema que nos permita que esa máquina produzca de forma automática, que los posicionamientos, digamos, sean de forma numérica, sobre todo buscando ¿qué? Precisión. Quieren hacer piezas más precisas y entonces pues se busca que el posicionamiento sea, no que sea por computador, no se busca eso exactamente, sino se busca sobre todo precisión, mejorar la precisión que era capaz de dar un ser humano al mando de una de esas piezas, ¿vale? Entonces, este hombre pues se coge ese proyecto al frente y lidera un equipo en el que se desarrolla un primer prototipo de control numérico. ¿En qué año? Fijaros, en el 52. ¿Y qué se aplica? El servocontrol. El concepto de servocontrol que os explicamos en la introducción de regulación automática, pues esto es lo que se aplica, el bucle cerrado de posicionamiento. El operario lo que va a dar es una referencia y lo que va a haber es un sensor que mida y un motor que actúe, ¿de acuerdo? De alguna forma lo primero que se mete es el control numérico analógico, por bucle de control. Y digamos que se inventan, pues por supuesto, un lenguaje, alguna forma de programar esa secuencia de operaciones o de posicionamientos en los que la máquina tiene que ir. De alguna forma se inventa un lenguaje, que en este caso se llama la programación APT. Bien, importante que después este señor patente el concepto. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero seguramente en el PDF podáis indagar un poco más, o si lo busquéis por internet lo encontraréis como yo. Pues son algunas imágenes de la patente de lo que John T. Parsons patentó como el antecedente de lo que sería el control numérico por computador. Pero repito que el precedente es querer hacer una máquina herramienta controlada numéricamente, de ahí el NC, ¿vale? Posteriormente, en los 70, cuando ya el computador se populariza tal como lo conocemos un poco hoy en día, pues aparece la C delante, es decir, qué mejor forma de hacer un control numérico que mediante un computador. Y entonces aparece ya lo que hoy en día pues conocemos como CNC en general, es decir, un control numérico, una máquina herramienta controlada numéricamente, pero por computador, ¿vale? Eso fue evolucionando, hasta que llega al CNC tal como lo conocemos hoy en día. Pero un poco la historia, pues ya veis de dónde viene. Bien, los primeros pasos de posicionamiento, pues como veis, pues bueno, en los primeros posibles formas de hacer un control numérico,
pues aparece, en este caso, un motor paso a paso, aparece el accionamiento, la caja en este caso un usillo que nos da una precisión y la mesa de trabajo de la máquina herramienta. En esta filosofía de trabajo, la que se utiliza como actuador un motor paso a paso, es un sistema en el cual se trabajaba el lazo abierto, ¿vale? Se trabajaba el lazo abierto porque, bueno, el motor paso a paso trabaja con un tren de impulsos. Ese tren de impulsos es lo que va haciendo que se coloque, digamos, ese motor. La tecnología permite que por cada pulso, si eso funciona bien, pues, es decir, si la máquina está dimensionada para que los pares resistentes que se produzcan, el motor paso a paso sea capaz de funcionar y que el pulso que le demos genere un micropaso, un micromovimiento y tantos micropasos, tantos trenes de pulsos que yo le aplique generen tantos pasos de giro del motor y por lo tanto tal posicionamiento de la máquina, pues si nos fiamos de esa forma de actuar, podemos trabajar en bucle abierto. Lógicamente, tenemos el problema de que si eso falla no nos vamos a enterar. Si el posicionamiento no nos enteraríamos, ¿vale? Trabajaríamos en bucle abierto y pues se puede sobrepasar o no alcanzar la posición, pues por ejemplo, cambios en la inercia de la máquina, desgastes, fricción, que hagan que el motor en determinadas posiciones no trabaje bien y no haga el desplazamiento que se suponía tenía que hacer. Los paso a paso pueden fallar, ¿vale? Entonces, solución, si es posible, añadir un sensor de posición, en este caso, pues un general, abstractamente, meter una realimentación a un comparador. Fijaros que estamos todo en diseño analógico. Bien, aquí pasar a digital, meter un servomotor controlado en DC sobre el accionamiento y, bueno, en definitiva, trabajar en bucle cerrado con un servomotor, ¿vale? Servo quiere decir, recordar, básicamente la palabra servo quiere decir controlar en bucle, realimentadamente, ¿vale? Control de posición, velocidad, aceleración, realimentado. Evidentemente, ya os lo he contado varias veces, que al trabajar el lazo cerrado se permite corregir los posibles defectos de movimiento que tenga la mesa y conseguir una mayor precisión y repetitividad. O sea que el concepto de bucle cerrado, cuando se aplicó a estos sistemas, benefició su posicionamiento, se consiguió una mejora de posicionamiento, ¿vale? Bien, control de movimiento, categorías de control de movimiento, pues bueno, puede ir desde la más sencilla, que es hacer un control punto a punto, en el que no se pueden realizar trayectorias. Por ejemplo, aquí tenéis un control punto a punto, sirve, por ejemplo, pues para hacer unos determinados agujeros en una pieza. Yo posiciono un taladro en un punto y le digo que taladre. Posiciono en otro punto y le digo que taladre. Pero digamos que la trayectoria que voy siguiendo a lo largo para ir de un punto a otro, pues no es controlada. Yo no sé cuál es. Lo que sí sé es que cuando esté posicionado, estoy bien posicionado con una determinada tolerancia, ¿vale? Ya el siguiente paso es un control lineal, en el que los desplazamientos que pueda hacer por lo menos sean solo con el movimiento de un determinado eje y el otro lo mantenga fijo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que controlo al menos trayectorias horizontales, ya sean en el eje X o en el eje Y, digamos, pero me muevo de forma en la que controlo solo, de forma segura, pero controlo solo el movimiento de un eje. Evidentemente tengo que controlar la velocidad, porque si aquí veis que la pieza va a trabajar durante todo ese recorrido. Si me muevo demasiado rápido, demasiado lento, puedo estropear la herramienta final, la tool, ¿eh? Entonces, evidentemente, para hacer un taladro, las velocidades a las que me desplace un agujero a otro no son graves, porque mientras voy en el aire, la herramienta no se estropea. Pero cuando ya me voy a mover en una pieza haciendo un determinado figura, digamos, aunque sea recta, tengo que ir a unas velocidades limitadas si no quiero cargarme la tool, ¿eh? Y el tercer nivel es en el cual la máquina, la pieza, la herramienta final trabaja sobre la pieza, pero es que además la trayectoria que puede hacer pues es cualquiera, digamos que contorno, un surface, ¿no? Pues ya sea definido por una curva Bézier o por un círculo, por una parábola, pero realizo ya una curva ya hay una coordinación entre el movimiento de varios ejes, ¿no? Por ejemplo, para hacer una circunferencia, pues hay que seguir un movimiento coordinado en el tiempo de los dos ejes. ¿Vale? Si no, no puedo hacer esa figura, podría hacer cualquier otra cosa. Entonces, hoy en día, ¿en qué nivel estamos? Por supuesto, se hace un control absoluto del trabajo. O sea, las máquinas más sofisticadas se hace un control del contorno en el que estamos trabajando. Componentes funcionales. Es decir, desde un punto de vista funcional, ¿qué tiene un sistema de control numérico hoy en día? Bueno, por supuesto va a tener un programa, no deja de ser un computador, por lo tanto tiene un dispositivo programable. Por supuesto, va a tener un interfaz hombre-máquina, ¿eh? Fijaros que aquí os estoy poniendo una transparencia, una imagen de una máquina CNC
entre comillas, antigua. Entonces, fijaros que el interfaz hombre-máquina aquí, fijaros, el programa donde se guardaba, cuando empezaron estas primeras máquinas, se guardaba en una cinta de papel. Una cinta en la que los agujeritos que tenía esa cinta, pues digamos que codificaban cuál era lo que tenía que hacer la máquina. ¿Quién leía esa cinta? Pues algo parecido, digamos, a un cassette, digamos, a un lector de cassettes. Bueno, imaginaos que esta cinta evolucionó, como os podéis creer, evolucionó a una cinta magnética, posteriormente a un lector magnético, etc, etc. Pero si habéis visto algunas pelis de los ordenadores antiguos, veríais que era todo basado en cintas, ¿no? Pero antes de la cinta hubo el papel. Pues estas máquinas ya nacieron con la tirita de papel famosa, ¿no? Y luego, bueno, la máquina herramienta en este caso era pues un cacharro muy grande, ¿no? Porque en esta época digamos que las unidades centrales de proceso de los computadores eran muy tocho, pero básicamente pues sigue teniendo la arquitectura que presenta hoy un computador moderno. Al fin y al cabo hay una ROM, que es el sistema operativo, podríamos hablar del sistema operativo de la máquina, y una RAM donde se guardaba el programa. Seguramente en esta época la RAM era de memorias de ferrita, la ROM pues no recuerdo ahora qué tecnología se usaría, pero vaya, que era una memoria básicamente basada en temas ferromagnéticos, en la época en la que podríamos asociar esta imagen. Y luego lo que sería el microprocesador, aquí se le llama la unidad de control lógico, y como veis, pues lógicamente tiene que haber una unidad de interpolación que extrapole. Si yo quiero seguir una recta, ¿por qué puntos tengo que ir pasando para ir haciendo el bucle realimentado de control? Tendría que haber unos circuitos amplificadores para convertir las señales de bajo nivel del microprocesador en señales ya de alto nivel para actuar sobre los servos, digamos, sobre los motores. Y habría unos circuitos de realimentación que serían los que leyeran de los sensores y hicieran el bucle cerrado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta máquina, por ejemplo, pues tendría una mesa con dos ejes, ¿no? Donde veríais, este sería el motor del eje X, este sería el sensor del eje X, aquí tendríais el motor del eje Y y el sensor del eje Y. Estas dos cosas el motor irían al amplificador y el sensor irían a las unidades de feedback. Entonces se haría el bucle cerrado, digamos, por computador. Ya en esta imagen se ve, ¿no? Que se usaría el computador como elemento de control. En el eje Z, pues igual, en este caso pues no habría realimentación porque lo que haríamos es trabajar sobre la pieza que estaríamos trabajando, entonces sí que habría actuación, pero en principio, yo no sé si tiene feedback, no, en ese caso para el eje Z se supone que ahí no hay feedback. Y podría llegar a haber un pequeñillo interfaz hombre-máquina, mayores, digamos, para decirle run, stop, alarma, muy básico, ¿vale? O sea, los interfaces de hombre-máquina serían que sería la forma de programar, y que sería la forma de ordenarle a la máquina que hiciera las cosas. Evidentemente todo esto en plan un poco rupestre, pero vaya, que así empezaron los sistemas de control numérico, con C, de computador, ¿vale? Computer Numerical Control. Bien, entonces, bueno, aquí tenéis los IHM, el controlador de máquina, que sería esto de aquí, los sistemas de actuación, ¿vale? Que serían los motores, los sistemas de realimentación, que serían los sensores, por supuesto toda la circuitería que tendría que tener el computador para leer esas señales y digitalizarlas, y luego, bueno, las herramientas de la máquina, es decir, tendría que haber los tools, ¿no? Pues el taladro, la cizalla, todas las herramientas que serían necesarias para trabajar sobre la pieza. Vale, entonces de forma aquí muy sencillita yo creo que veis un poco los componentes funcionales. Al fin y al cabo no es más que un computador con interfaz hombre-máquina, sensores y actuadores y luego la tool final de lo que es la máquina en sí, ¿no? Bueno, aquí ya tenéis alguna imagen de eso mismo, pero pasado a hoy en día, a modernidad, ¿eh? Aquí veréis un poco la mesa donde se hace el trabajo, aquí veréis el sensor, aquí veréis un servomotor, ¿vale? Como veis, el IHM ha evolucionado un poquito, se parece más al de un computador moderno, ¿eh? De hecho, pues hoy se usan equipos de arquitectura PC típicamente. Aquí ya veréis la máquina herramienta, incluso que iría en un tambor, o sea, las herramientas, las tools finales para trabajar sobre la pieza, pues se podrían cargar en un tambor que giraría y podríamos coger la herramienta que nosotros quisiéramos. Bueno, está el tema también del refrigerante. Nuevamente, para trabajar y que no se gaste las herramientas hay que echar una taladrina, un líquido sobre la pieza que minimiza el desgaste. Sería algo así como el aceite
que minimizaría el desgaste, pero es, bueno, con unas sustancias y con agua y tal. Y luego la viruta, lógicamente, también, si es posible, deberíamos de tener un sistema que de forma automatizada nos la recogiera y nos la fuera retirando de la máquina, porque se va acumulando viruta, ¿de acuerdo? Entonces, este sería más o menos el aspecto de un torno, una fresa, por control numérico, ¿vale? Moderno. Aquí veríamos los componentes funcionales tal como los veríamos en una máquina real. En cuanto a los componentes de automatización, es decir, si hiciéramos zoom y viéramos el computador que controla estos equipos, o todos los componentes, vamos a ver, aquí estaría el computador de IHM, si queréis, a veces es un computador independiente. Aquí estaría el computador de control de los accionamientos, que también es un computador que muchas veces, como veis, es un sistema de control distribuido de alguna forma, en la cual está la unidad de control de los motores y la unidad de IHM de la máquina herramienta. Aquí veríais incluso otro controlador, el controlador PLC, digamos, que como veis es un PLC si lo asociáis con un fabricante en concreto, pero que puede tener tarjetas específicas para control numérico. Vale, entonces todos estos tres equipos que están aquí serían equipos que podrían estar instalados en una máquina de control numérico y son computadores, cada uno de ellos, independientes. Uno más con una misión HMI, uno más con una misión de bucle cerrado de control de motores y otro más en general, pues el que hace la secuencia de las operaciones de control numérico. Y luego los actuadores, pues mirar, motores, típicamente hoy en día lo que se usa son motores brushless, que se llaman, son los que dan mayor precisión en este tipo de aplicaciones, e incluso se está tendiendo a motores lineales, que es como coger un motor circular y estirarlo, y entonces hacer que el motor se mueva linealmente pues en una mesa. Habría unos imanes que extenderíamos a lo largo de una determinada configuración, a lo largo de una mesa, y el motor se desplazaría horizontalmente a través de esos imanes, ¿no? Formando algo parecido a lo que ocurre de forma circular, lógicamente entre un tope y otro. Todo este tipo de accionamientos, pues hoy en día, como os decía, creo que en una de las clases, con estos sistemas se logran precisiones ya de décima de micra, frente a las milésimas de las que se hablaba antes en el control numérico manual. Se pasó de la milésima a la micra hoy en día, y con unas velocidades de producción mucho mayores. Si queréis preguntar algo en algún momento, ya sabéis. Bien, más componentes funcionales. Bueno, aparte ya de lo que es el automatismo en sí, de lo que es el sistema de control, esta transparencia un poco refleja las tools, las herramientas que se pueden utilizar. Veis que en la mayoría de ellas la parte activa, digamos que es pues esa pieza final, que es la que va a hacer el desgaste sobre, la que va a atacar la superficie de esa pieza a la que vamos a trabajar. Y un poco dependiendo de qué tipo de trabajo vamos a hacer, pues ya veis que las tools, las herramientas, pues las hay de muy variados tipos, ¿no? Desde tipo taladro hasta, bueno, las que van a ir trabajando con diferentes filosofías, digamos. Aquí lo que veis es un tambor, también automático, en el cual en cada una de las posiciones, pues la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, etcétera, pues voy colocando como elemento terminal un actuador diferente. Es decir, esto me permite que la máquina pueda trabajar con diferentes útiles sobre la misma pieza, ¿sí? Y pueda ella cambiarla en tiempo real, en producción, ¿de acuerdo? Sin que tenga que ir un operario a asistir el cambio de herramienta. Y aquí veis estos tubitos azules que acaban en una punta naranja, son de donde sale la taladrina, que, bueno, hay que colocarlo un poco en función de... normalmente están apuntando a la unidad activa, digamos, de trabajo, ¿vale? Entonces, también podemos inyectar el líquido de taladrina solo por el canal de la máquina que va a trabajar en ese momento. O sea, perdón, de la tool que va a trabajar en cada momento. Por supuesto, esto sí que tiene que ver con lo que... O sea, las tools son las mismas o parecidas a las que se usaban antes en la máquina herramienta tradicional. Quizás los materiales hayan evolucionado y hay diferentes... Yo no soy un experto en esto, pero quizás vosotros sepáis algo más. Pero ya digo que dependiendo un poco de si trabaja más en filosofía torno, en filosofía fresa o un mix, pues las herramientas que se utilizan son más o menos las que veis ahí. Bueno, los sensores y los actuadores. Esto daría para un capítulo entero de conceptos y de tecnologías. Y un poquito aquí lo que he querido resumir aquellas que hoy en día se utilizan más. Concretamente, esta transparencia hace referencia a los sensores de posición. Es decir, a qué sensores se utilizan hoy en día para recibir la posición de dónde está cada uno de los ejes en un momento dado.
quizás los más usados sean los que yo os he puesto aquí. El resolver, el encoder absoluto y el encoder incremental. El encoder incremental en general tiene la desventaja, un poco, bueno, ahí veis la tecnología, se basa en contar pulsos, se basa en una emisión de luz a través de un disco en el cual pues están codificadas unas rayas, y esas rayas lo que hacen al final a una fotocélula que está del otro lado del disco es hacerle llegar pues luces y sombras, ¿no? Y esas luces y sombras se interpretan como ceros y unos en la parte del sensor, y están decaladas de forma que el orden en el que llegan esos pulsos a través de una de los dos canales me permiten saber si estoy girando hacia un lado o estoy girando hacia el otro. Y como las distancias entre las rayas están perfectamente, digamos, con una tolerancia muy buena, yo puedo precisar con micras o décima de milímetro, dependiendo de la calidad del sensor que tenga, la posición en términos relativos en la que estoy desde que empecé a moverme. Inconvenientes de estos sensores, que si la máquina está apagada y yo muevo la máquina, pierdo la posición en la que estoy, tengo que tener un 0 para irme a home, por decirlo así. Entonces, normalmente con los sensores incrementales, el tema de posicionamiento me obliga a tener un homing, un búsqueda de 0, y por ello están en desuso, lo que pasa es que son más económicos. Se suelen utilizar muy profusamente para controlar la velocidad. Son muy buenos para medir velocidad, porque al fin y al cabo, número de pulsos por unidad de tiempo, o aceleraciones, ¿no? Cambio del número de pulsos por unidad de tiempo, pues para este tipo de cosas sí que son bastante útiles. Y en máquinas de gama baja se utilizan para el control de posición, pero sobre todo para control de velocidad y de aceleración. Y repito, se basan, lo veis aquí un poco al principio, emisión de luz a través de un disco, por el cual pasa un array de luz de huecos y tapones, por decirlo así, y eso, atacado a un fotodetector, pues me genera pues una onda cuadrada de ceros y unos. Si yo, en vez de poner una sola, digamos, círculo de rayitas, pongo dos círculos y con un cierto decalaje, pues en función de qué cambio de 0 a 1 o de 1 a 0 me llega primero, digamos que yo sé si estoy girando a derechas o a izquierdas. Ese es el motivo por el que se pone dos elementos, ¿vale? Y además puedo incluso tener más precisión a la hora de medir, porque según donde veo el flanco de subida y el flanco de bajada, me permite ser 4 veces más preciso que con el único sensor. Inconveniente, normalmente hay que buscar un 0 y ya digo, lo que sirve es para medir la posición de forma relativa. El absoluto, ¿qué es lo que hace? Pues el absoluto, en vez de tener pulsos de 0 y 1, lo que hace es que el disco, en vez de tener una pista, tiene n pistas codificadas. Y el sensor, en vez de tener un canal o dos canales, tiene n canales. De forma que en cada posición en la que está el disco, pues yo lo que leo es una batería de ceros o unos que es diferente en cada posición en la que yo tengo codificado el disco. De forma que, digamos que, por ejemplo, si fuera un disco de 8 bits, pues yo podría codificar hasta 256 posiciones distintas en 360 grados, lo cual me da aproximadamente grado y medio por cada de resolución, con 8 bits. Y yo, en cada grado y medio, yo lo que hago es codificar un determinado código binario que sea diferente de los otros, desde 0000 hasta 111 teóricamente, ¿no? Entonces puedo codificar 255 posiciones distintas. El código que se utiliza aquí, si lo estudiáis en esos discos, se utiliza un código que se llama Gray, que se caracteriza porque el cambio de los códigos que están en una columna a los que hay en el siguiente cambian solo en un bit de diferencia, de forma que en vez de tener un barrido o una vibración, por decirlo así, de más de un bit cuando cambio de una posición a otra, sé que solo cambia un bit, de forma que, bueno, me permite hacer unas ciertas verificaciones de seguridad y tal. Al final sigo haciendo los 255 combinaciones, pero en vez de ir en contaje binario, lo que va a ser en contaje de código Gray. Simplemente es una codificación distinta. Evidentemente, si en vez de 8 bits pongo 12 bits o 14 bits o 16 bits, pues la precisión con la que puedo trabajar a nivel angular pues es de minutos o incluso segundos, Vale, entonces, repito que aquí la filosofía es que cada posición me determina de forma absoluta dónde estoy, sin más que leer en ese array de LEDs, en ese array de sensores, qué estoy leyendo, ¿vale? Entonces, sé de forma absoluta dónde estoy. Y aunque apague o encienda, digamos, la alimentación de ese sensor, al volver me vuelvo a leer todos los bits juntos, con lo cual yo no he perdido mi posición. Por eso se llama un encoder absoluto, ¿vale? Este es uno de los que se usa más habitualmente. Y luego hay una variante diferente, que aquí se basa un poco en los campos magnéticos que genera una bobina cuando gira alrededor de dos bobinas que están en cuadratura una de la otra, y es que se generan unos campos senoidales en los cuales también, comparando el campo que se está generando en una bobina con respecto a la otra del estator, pues
también se puede extrapolar cuál es la posición de ese rotor, ¿vale? Se basa un poco en la filosofía de funcionamiento de los motores. Esto ya sería más complicado de explicar, pero bueno, de alguna forma, sabiendo el momento en el que está en el máximo, el mínimo y la posición relativa de esas dos curvas, pues también se puede extrapolar en qué posición absoluta está un determinado eje, el eje de este resolver. Es un sensor más complicado, digamos, tiene más complejidad a la hora de medir la posición. En general suele ser un poquito más económico que el encoder absoluto y por eso muchas veces en aplicaciones hoy en día se dominan tan bien que hoy en día el resolver se puede decir que es tan fiable como el encoder absoluto y suele ser más barato. Con lo cual, bueno, encoder absoluto resolver, pues hoy en día casi no ha lugar que haya muchas diferencias. Existen otras soluciones, existen ya guías lineales, reglas lineales, que ya miden incluso la décima de micra. Entonces, para cierto tipo de aplicaciones de precisión, antes habíamos visto máquinas que tienen que ser capaces de medir unas tolerancias en una máquina, pues existen sistemas todavía más sofisticados de movimiento incluso lineal en vez de angular, perdón, de medición lineal en vez de angular. Pero vaya, la mayoría de las aplicaciones, los sensores que se utilizan, los más comunes, son estos. ¿Vale? Bueno, variantes que podéis encontrar por ahí de sistemas de control numérico. Bueno, como hoy en día los controles numéricos, ya digo que son por computador y cada vez más sofisticados y tienen redes de comunicación, pues ¿por qué no? Yo podría construir una red de comunicaciones entre CNCs e inventarme el control numérico distribuido. ¿Vale? Es lo que os decía antes. Si yo en una fábrica monto una célula y resulta que para hacer una pieza tengo que hacer una determinada operación en una máquina, otra determinada operación en otra y otra determinada operación en otra, yo a través de un sistema central podría decirle, oye, ahora vamos a hacer tal pieza. Por lo tanto, le digo a tal control numérico, oye, tú hazme esta operación con estos parámetros, tú hazme esta otra operación con estos parámetros. Es decir, yo traspaso el programa que tiene que hacer cada máquina por red y a partir de ese momento esas tres máquinas, por ejemplo, si están trabajando en serie haciendo una determinada pieza, pues en vez de hacer la pieza A, pasan a hacer la pieza B. O la pieza N en general. Vale, entonces, cuando trabajamos de esta forma y hay un computador central que le pasa a las máquinas que están en red, en el proceso, le pasa la secuencia de operaciones que tienen que hacer para fabricar un determinado componente, pues digamos que estamos trabajando en filosofía de NC, control numérico distribuido. Vale. Al fin y al cabo no es más que distributed es cuando los computadores los ponemos en red y distribuimos el trabajo entre ellos. ¿Qué permite hacer el computador central? Pues memorizar y gestionar todos los programas de los diferentes CNCs. Podemos diseñar los programas de CNC offline en el host y luego transferirlos a las máquinas. Podemos simular gráficamente el mecanizado antes de probarlo, como ya vimos en algunas transparencias previas del capítulo anterior. Podemos eliminar tiempos muertos, porque, repito, podemos trabajar casi todo en simulación en el host y luego llevarlo a las máquinas, con lo cual eso nos permite una serie de ventajas a la hora de producir. Gestionar los datos de las herramientas, incluso podemos hacer un seguimiento es como la impresora, ¿no? ¿Qué desgaste tiene la tinta de la impresora? Pues aquí podemos preguntar a la máquina, oye, ¿cuántas horas llevas trabajadas con esa tool? ¿Qué tools tengo que cambiar? ¿Cómo está el patio? ¿Qué desgaste vas calculando que llevas en las herramientas? ¿Qué incidencias han surgido? ¿Qué averías? Etcétera. Y en general, la ventaja que tiene es la centralización de los datos, es decir, los programas de fabricación de CNC ya no están por la máquina, repartidos por la línea, sino que los centralizamos en un host, en un servidor central. ¿De acuerdo? Esas son las ventajas que aporta. Entonces, hoy en día, pues se tiende a esta filosofía del DNC. Bueno, sistemas CAD/CAM, pues lo que hemos hablado. Estamos dentro aún de lo que son las máquinas de control numérico y hoy en día se trabaja, como os digo, con filosofía CAD/CAM. Es decir, de alguna forma hacemos un diseño mecánico en un sistema CAD, hacemos una simulación, si es posible, dentro del sistema CAD para comprobar qué es lo que vamos a fabricar. Ahí tenéis la simulación sobre el touch original, qué es lo que se pretende hacer con esta operación, en este caso un caje, creo que se llama un cajeteado o algo así, bueno, hacer un hueco dentro de la pieza. Este programa incluso genera el lenguaje uno de los lenguajes que se utiliza mucho hoy en día y que aquí lo tenéis es el código G. Este sería el lenguaje de programación del CNC, normalmente de la planta, uno de los posibles, existen otros como el Heidegger, hay soluciones propietarias, pero el código ISO llamado por todo el mundo código G
Este es el lenguaje que se suele utilizar en la programación de los controles numéricos, donde cada comando G quiere decir una determinada operación de giro, de posicionamiento, de etcétera, etcétera. Y al final, pues el resultado es que esto se traspasa a la máquina de control numérico, a la máquina de control numérico le dicen que empiece a trabajar y aquí tenéis la pieza hecha de verdad y que es fiel reflejo de la pieza simulada. ¿Vale? Entonces la filosofía de trabajo hoy en día es esta. Se trabaja en el host y se diseña nuevamente en simulación. Hombre, se hace alguna prueba, raro que a la primera, pero la simulación te da un 95%, un 90% de acierto nuevamente. Se hace alguna prueba, no vaya a ser que el programa lleve alguna, puede requerir una cierta depuración, esto es una situación muy idealizada, pero en general esto se lleva al proceso y funciona. Vale, entonces se trabaja de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo en el que se ha usado un software que se llama el Feature CAM, que se integra, pues, no sé qué software es este de diseño CAD, pero bueno, el Feature CAM genera código G y ese código G se lleva a la fresadora del proceso productivo. Vale. Bueno, aquí tenéis otros ejemplos. Por ejemplo, vosotros habéis usado el SolidWorks, pues aquí tenéis el SolidWorks mezclado con el CAMWorks, donde primero pues se diseña la pieza en SolidWorks y después, bueno, no es lógicamente la misma imagen, pero aquí tenéis un SolidWorks, un diseño SolidWorks y al lado, sobre un diseño SolidWorks, la generación de código G para hacer esa pieza. Y seguramente podéis simular cómo la máquina herramienta va trabajando sobre esa pieza, le va sacando pues va sacando del tocho al final lo que queremos fabricar, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues que sepáis que sobre SolidWorks se puede hacer CAM también, con un software adicional. Bueno, ventajas e inconvenientes de las máquinas CNC. Este quizás sería un poco el resumen de todo lo que... las ventajas y los inconvenientes de lo que implica la aplicación del CNC en el mundo industrial. En general, desde que se utilizan las máquinas de control numérico se ha elevado la precisión, al menos al orden de la micra. Hoy en día estamos, bueno, en ese orden o mejor. Esto comparado con las milésimas de cuando se hacía a mano, pues es una ventaja espeluznante. Otro tema importante es la repetitividad. No depende del humor bueno o malo que tenga el paisano que está trabajando sobre la máquina herramienta que la pieza salga mejor o peor. En general, mientras la máquina esté bien en tolerancias, mientras la máquina, sus herramientas, sus tools estén bien mantenidas, mientras los sensores y actuadores funcionen bien y tenga un buen mantenimiento eléctrico, mecánico, electrónico, etcétera, etcétera, la máquina va a ser totalmente repetitiva. Lógicamente no por gracia de Dios, es decir, hay que mantenerla, requiere también un mantenimiento. Las máquinas también fallan si no se cuidan. Al fin y al cabo nosotros somos una máquina y si no nos cuidamos, pues fallamos, ¿no? Pues la máquina pasa igual. Si yo al coche no le cambio el aceite, ¿no?, acaba gripando. Pues en estas máquinas también. La productividad se incrementa significativamente, es decir, se producen muchas más piezas hora que si se hiciera de forma manual. Se pueden hacer contornos complejos que a lo mejor de forma manual sería muy difícil o imposible realizar incluso por un artesano, digamos, muy bueno. Digamos que hoy en día para un CNC hacer una pieza sofisticada, pues hoy en día si tiene un control, digamos, en el que es capaz de hacer cualquier curva o muchas curvas, pues una beta spline, una spline, la máquina es capaz de hacerlas, sí es capaz de hacerlas y no hay dificultad. A lo mejor para un ser humano eso sería mucho más difícil de intuir o ver cómo hay que hacer la forma. Flexibiliza los cambios. Hemos visto que las máquinas pueden cambiar de forma automática la herramienta. Generalmente si trabajan mejor van a generar menos desechos. La producción va a ser más segura y de mayor calidad. O sea, en principio todos son parabienes, ¿no?, de la aplicación del control numérico en el proceso. Se reducen los tiempos de diseño, hemos visto el simulador, podemos simular, se pueden hacer prototipos de forma más rápida. Bueno, esos todos son las ventajas un poco bastante evidentes, ¿no? ¿Dónde están los inconvenientes? Bueno, algunos lo son, pero lo iban a ser igual si no los tuviéramos. Se requiere personal especializado en mantenimiento, pero también las máquinas antiguas necesitaban un tornero experto. O sea, antes era el tornero, ahora es el que sabe de CNC. Me explico, ahora hay que saber, además de computadores, además de saber de máquina de herramienta, hay que saber de computador, un poquito de... o tener un equipo humano que sepa un poco de todo, ¿no?, que sepa programar, que no le asuste un código G. Es decir, la persona que necesitas quizás tenga que ser más experto en informática que en torno, ¿vale? Pero es que antes te hacía falta el experto en torno.
Vale, entonces, evidentemente personal especializado siempre hace falta. Lo que pasa es que aquí requieres no el tornero de toda la vida, sino otro perfil que existe ya en el mercado. Los técnicos de FP que estudian máquina herramienta, pues por ejemplo, o vosotros si trabajáis en la especialidad de mecánica y estudiaréis un poquito de máquina herramienta, pues en fin, se requiere eso. Pero desde luego es un perfil más informático porque al fin y al cabo vas a trabajar con máquinas. La maquinaria es más cara, eso inevitablemente. Un control numérico es mucho más caro que un torno manual, eso no hay tutía, hay que amortizarlo. Como os decía, se requiere más conocimientos en general sobre programación, escadas, computadores, el código G, etc, etc. Y el mantenimiento, desde luego, también se requiere un mantenimiento más avanzado, más complejo. Son máquinas más complejas. ¿Vale? O sea, hombre, los penaltis son evidentes, ¿no? Pero vaya, a la mínima que esto compense, sobre todo la productividad, y que el coste rente para el número de piezas que vamos a hacer, enseguida la máquina interesa, ¿no? Entra en el juego. Bueno, tipos de máquinas ya para acabar este primer sistema de equipo de automatización industrial. Pues bueno, el torno, que la filosofía es que la pieza se pone de forma horizontal típicamente y gira, y ahí pues sobre esa pieza, pues en este caso existe un tool, o sea, ¿cómo se llama? Un revólver que puedes coger la tool final con la que la herramienta final que va a trabajar sobre esa pieza. Y bueno, las piezas se trabajan con filosofía de torno, ¿vale? O sea, aquí un poco lo mismo, se pone aquí la pieza y luego la tool trabaja sobre ella. Aquí veis el computador, aquí veis a la persona, el experto siempre va a estar ahí. O sea, aunque sea una máquina, repito que esta máquina lo que permite es un poco lo de la lavadora, que yo programo y luego le doy un botón y ya la máquina sola hace la pieza. Hay menos riesgo, ya ves que esto se cierra con unas puertas, la máquina trabaja sola, con lo cual el operario pues corre muchísimo menos riesgo que antes al trabajar en un control, en una fresadora, un torno, había más accidentes. Fresadora, aquí la filosofía pues es un poco que se pone una pieza en una bancada, y hay una tool que trabaja desde arriba en vertical que va trabajando sobre eso. Bueno, pues un poco la filosofía es la misma, volvemos a ver el computador, etc, etc, ¿no? Y bueno, aquí otra fresa más pequeñita, lo mismo, se pone la pieza en una bancada y se trabaja desde arriba. Y otra vez el computador de control numérico, la interfaz. Otro tipo de máquinas ya, aparte del torno y la fresa de toda la vida, pues las máquinas de corte por láser. En este caso existen, por ejemplo, para hacer patrones en moda, o por ejemplo las telas de los airbags, se cortan, pues se pone una tela y luego para hacer la forma para cortar en una tela el airbag, pues se puede trabajar por corte por láser. En el naval, yo no sé si alguna vez habéis oído por la noche en el naval una máquina que os oye por la noche, que hace como si alguna vez paséis por delante de barreras o por ahí. Yo lo he vivido porque viví cerca de estas fábricas. Pues las chapas, las chapas de acero que se trabajan para hacer el barco, a veces hay que cortarlas y hacer, bueno, típicamente hay que cortar, hacer unas piezas. Pues la máquina esa que hace tanto ruido es la de corte por plasma, en la que se pone ahí las piezas, una chapa, y por medio de plasma se realizan los cortes que uno plantea en el CNC. Las prensas también, existen prensas más o menos sofisticadas que tienen que hacer una operación con determinada fuerza, con una determinada, de forma distinta a lo que es una prensa bruta que realiza la presión y ya está. Entonces, pues existen prensas también de control numérico, donde se controla la forma en la que la prensa trabaja sobre la pieza. Y ya en temas muy sofisticados, el prototipaje, los control numéricos para rapid prototyping. Es algo así como impresoras que te realizan una pieza en 3D como si fuera una impresora, ¿vale? A toda pastilla, sobre un molde pues de un material que se trabaja rápido. No sé si habéis oído hablar de incluso hay máquinas de estas que trabajan como por capas, van haciendo como capas y entonces te van haciendo un diseño 3D prototipo de la pieza, ¿no? Estas serían algunas de las máquinas que se utilizan. Por ejemplo, creo que aquí están enseñando un bloque motor, pues el prototipo de un bloque motor. Aplicaciones de CNC, y con esto ya acabamos, pues aeroespacial, maquinaria, eléctrico, en general toda la fabricación, automóvil por supuesto, instrumentación por supuesto, y en Vigo hay mucho de esto, diseño de moldes. Todas las fábricas de diseño de moldes, matricerías, etcétera, suelen trabajar con control numérico para hacer los moldes, los matrices. Y bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, piezas que se pueden hacer con control numérico, pues un bloque motor, componentes pequeños que sabéis que tienen que ser de gran precisión, porque normalmente van a llevar un gran trote, gran movimiento, tienen que aguantar una vida útil muy larga.
industria automóvil, también moldes para, por ejemplo, pues para hacer los parachoques, ya temas más sofisticados aeroespaciales, una turbina donde se requieren grandes precisiones de muy pocas micras para que la turbina funcione bien, es un componente muy preciso de los motores de un avión. Bueno, telefonía móvil, incluso la industria electrónica para hacer los moldes, los prototipos, para visualizar un poco cómo va a ser ese teléfono, qué aspecto tendrá, y el rapid prototyping. Aquí veis el rapid prototyping de un trozo de bloque motor, un rapid prototyping, por ejemplo, pues de una pieza de ajedrez para ver qué aspecto tiene, o de una pistola de estas para jugar, ¿cómo se llama?, el paintball, una pistola de paintball, pues un rapid prototyping, normalmente se suele trabajar con materiales plásticos, en general, bueno, para casi todo, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí y el próximo día veremos el autómata programable.